Pues hola, buenos días. Pues en nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología les quería dar la bienvenida a ustedes y a quienes nos acompañan a través de a través de la transmisión online en streaming que también hacemos, y les quería dar las gracias por su asistencia a esta charla que se enmarca ya en la 9ª edición del ciclo Ciencia en Primera Persona, organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y le quería dar las gracias también a nuestro conferenciante de hoy, a César, por acompañarnos hoy en la tercera charla del ciclo con un tema además tan interesante. Y ya a continuación, les voy a dejar con el delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad de Madrid, Enrique Sastre, quien va a realizar la presentación de nuestra conferenciante, César. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer. Bueno, muchas gracias, Emilio, primero por organizar el ciclo de conferencias Ciencia en Primera Persona. Y como bien ha dicho Emilio, ya es la 9ª edición que viene organizando en colaboración entre el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Delegación Institucional de CSIC en Madrid. Realmente lo organiza todo el museo. Nosotros damos apoyo a este ciclo, que yo creo que si tienen la ocasión de verlo en el canal de YouTube del museo, pues van a comprobar que son una serie de conferencias magníficas. 8 o 9 cada año, los domingos por la mañana, y yo creo que tienen un éxito notable, tanto de participación como de visualizaciones posteriores. Pues para mí es un placer estar aquí en el museo, siempre es muy grato venir a estar con vosotros. Yo me encargo de presentar a los ponentes y en este caso, pues para mí es un placer presentar al profesor César Fernández Quintanilla, que es profesor ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid. Compartimos, de hecho, espacio físico porque la delegación institucional está en una parte del ICA, del Instituto de Ciencias Agrarias. Bueno, me tomo unas notas así breves de su currículum. Me vais a permitir que saque la chuleta. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Alcalá de Henares y también es doctor en Agronomía por la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Decía, en este momento es profesor ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde el comienzo de su extensa carrera científica, que vamos a poder comprobar en la charla luego, ha centrado su interés en temas relacionados con la ecología de las malas hierbas y su manejo en la agricultura de precisión, en el estudio de la demografía y dinámica de las poblaciones de algunas especies especialmente problemáticas, así como la determinación del papel positivo que pueden jugar algunas otras especies dentro de los agroecosistemas. La gestión racional e integrada de todas estas especies ha sido uno de los temas que han recibido su atención más intensa y preferente. Su largo historial, me gustaría destacar que ha sido director del Centro de Ciencias Medioambientales y vicedirector del Instituto de Ciencias Agrarias del Consejo, los dos. Uno es el precursor del otro. El Instituto de Ciencias Medioambientales existía cuando yo hacía la tesis y luego ya se ha transformado ya en el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Malherbólogía, secretario de la European Wild Research Society y secretario general de la Asociación Española de Agricultura con Conservación. Ha sido profesor visitante de las universidades de Buenos Aires, Oregón y California y consultor de la FAO, de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación. Impartiendo cursos, justo hablábamos ahora de ello, en Perú, Etiopía, Jordania, China, Filipinas. Hablamos justo ahora de los cursos en Etiopía porque coincidimos ahí en alguna cosa común. Finalmente, pues ha publicado más de 100 artículos, revistas científicas, 45 en revistas técnicas de divulgación y es autor de 5 libros técnicos. Me gustaría destacar entre ellos uno que es de una colección que es editada por el Consejo en colaboración con la editorial Catarata, que es una serie de libros que se llama Quesada de Mosdé. Y creo que es una colección de divulgación extremadamente interesante. Les invito a conocerla a través bien de la página web del CSIC o bien de la página web de Catarata. Y César, en colaboración con el doctor José Luis González Andújar, de Córdoba, publicaron hace poquito tiempo un libro que se llama Las malas hierbas. Son libros muy cortitos, de divulgación extremadamente interesantes. Así que yo les invito a que conozcan la colección y en especial, evidentemente, el libro Las malas hierbas de César. Y sin más, pues les dejo en sus manos que nos va a presentar hoy la charla que tenéis aquí y que estoy seguro de ser del interés de todos. Muchas gracias.
Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir a esta charla. Gracias a Enrique y a Emilio por la parte que les corresponde de la delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid y el Museo de Ciencias Naturales, de Ciencias y Tecnología de aquí de Alcobendas, que realmente hacen una labor estupenda con estas conferencias, ¿no? Yo voy a tratar un tema que realmente creo que es muy importante, bueno, que responde a esta pregunta, y esta pregunta es esencial porque tiene dos elementos. Uno es el hambre en el mundo, que son un tema importante, y el otro es el cuidado de nuestro planeta. O sea, son dos temas de indudable interés. Y la prueba de ello es que los medios de comunicación se ocupan a diario de alguno de estos temas, ¿no? He recogido algunas noticias que han salido en los periódicos últimamente. Esta, por ejemplo, era del Mundo, en el cual decía que el planeta no podrá alimentar a toda la población dentro de 30 años. O sea que ya nos han dado la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio, de si se puede alimentar a la población. El Mundo decía que no. En esta otra noticia decía que la pérdida de la biodiversidad, que es uno de los temas que vamos a tratar, puede llevar a la extinción de la especie humana, que son noticias impactantes, ¿no? Y la tercera es de otro tipo, de un periódico digital, dice que si el calentamiento global es la mayor mentira de la historia de la ciencia. Lo hace con interrogaciones, pero como afirmando, ¿no?, que es la mayor mentira, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver cuando leemos estas noticias es hasta qué punto son ciertas, ¿no? Porque estos no son la típica fake news, porque están en periódicos más o menos reconocidos, pero puede que no sea cierta. Entonces, en este caso, estas tres preguntas, ¿vosotros qué diríais que cuál de ellas es falsa? ¿La primera, la segunda, la A, la B o la C, la A? ¿Cuál de las tres noticias es falsa? A los que penséis que la primera, levantáis la mano. La segunda. La tercera. Bueno, pues entre todos habéis acertado, pues las tres son falsas. O sea que los periódicos no es que mientan, pero dan unas noticias pues muy exageradas, muy catastrofistas. Entonces, pues no nos podemos quedar con esas noticias. Entonces, hoy un poco de lo que tratamos es de ver qué es lo que dice la ciencia al respecto, ¿no? Entonces, para ver qué es lo que dice la ciencia, nos tenemos que basar en cuatro elementos. Uno son los alimentos, la cantidad de alimentos. Otro es el tema de la población. El otro es el tema de los recursos disponibles. Y por último, el medio ambiente. Estos cuatro temas están interaccionando, lógicamente, porque el que aumente la población significa que tiene que aumentar los alimentos. El aumento de los alimentos supone un aumento del consumo de recursos y todo eso supone una contaminación del medio ambiente. O sea que los cuatro elementos, los cuatro términos de la ecuación están muy ligados, ¿no? Y eso introduce mucha complejidad. Entonces vamos a ir viendo uno por uno los cuatro elementos y empezamos con el tema de los alimentos. Y la pregunta es, ¿a día de hoy hay suficientes alimentos para todos? Y para encontrar la solución, vamos a partir de cuál es la producción de alimentos en todo el mundo en la actualidad y tomar esta producción total de alimentos y dividirlo entre el número de habitantes en la Tierra. Vosotros en este momento no conocéis cuál es la producción de total de alimentos ni cuál es la población, pero para hacer el ejercicio que se trata de ver a cuánto tocaríamos cada uno de nosotros si dividiéramos la producción de alimentos por el número de personas, a cuánto tocaríamos cada uno. Como no podéis hacer esta división porque no tenéis los datos, yo lo que voy a hacer es aportaros una pista, que es que el consumo recomendado por persona y día es 2.300 kilocalorías por persona y día.
Entonces, si el consumo recomendado son 2.300, ¿cuál es el consumo que hay hoy en día si repartiéramos la comida? Eso, pues cuando lo pregunto esto habitualmente, pues la gente dice, pues 1.000, o como mucho 2.000, y las respuestas son 3.000. O sea que realmente, si dividimos la producción de alimentos por el consumo de alimentos, hay más alimentos de los que se requieren para el consumo. O sea, que no es un problema de que hoy en día que no haya producción de alimentos. Entonces aquí vamos a ver cómo ha evolucionado desde el año 1960, cómo ha evolucionado el consumo de alimentos por persona y día. Y veis, por ejemplo, que en Estados Unidos pues está 3.892, o sea, está bien por encima. En España también. Es curioso que en España, en los años 60 era cuando yo estaba pues iniciando la universidad. Y entonces, todavía en los años 60, en España estábamos en la barrera del nivel recomendado. Y desde entonces, bueno, ha subido. Y luego un caso emblemático es el de China. En los años 60 había las grandes hambrunas en China. Realmente la gente se moría de hambre, pero por miles y por millones. Había un problema de hambre en el mundo y hoy en día las Chinas están prácticamente al mismo nivel de alimentación que en España. Y bueno, esta tendencia en general se ve en casi todos los países, pero claro, en los países de África, sobre todo en el sur de África, como es el caso de Etiopía, volviendo a Etiopía, pues claro, en los años 90 y 2000 el problema de la hambruna en Etiopía era enorme. Ha ido mejorando, pero todavía, claro, están por debajo del nivel recomendado. O sea que todavía hay muchos países en África que están en esos niveles. Estos son las medias del país. Pero claro, dentro de uno de estos países, sobre todo los países menos desarrollados, hay gente que come mucho y hay gente que no tiene para comer. Hay mucha diferencia social. O sea que eso no quiere decir que no se pase hambre en la China ni que se pase hambre en Etiopía. Entonces, si vamos a ver un poco la geografía del hambre, vemos que efectivamente en el hemisferio norte, pues prácticamente no hay problema de alimentación, pero en el hemisferio sur, toda África, sobre todo el África subsahariana, tiene problemas de alimentación, así como, bueno, la India, Mongolia, etcétera. Pero el problema principal es la zona del sur de África, en donde realmente, si contamos no el nivel medio de consumo de alimentos, sino la cantidad de personas que pasan hambre, pues son 730 millones de personas que pasan hambre. O sea que hay un problema real en personas individuales. Entonces pasamos al segundo término de la ecuación, que era la población, el crecimiento de la población. A principios del siglo XX, en el año 1900, la población humana era de 1.700 millones de habitantes, estaba empezando a crecer, pero durante todo el siglo XX el crecimiento de la población se disparó, hubo un crecimiento exponencial y hoy en día estamos ya en los 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y como digo, esto es un crecimiento exponencial, entonces parece como los crecimientos exponenciales que son imparables, ¿no? Entonces que la población va a seguir creciendo y esto no va a haber quien lo aguante. Entonces hoy en día ya somos 8.000 millones y la pregunta que nos planteamos si estamos en el inicio de una explosión demográfica. Era lo que Malthus pronosticó hace mucho tiempo, ¿no? Si la población va a seguir creciendo así, no va a haber forma de alimentar a la población humana. Pero si tomamos datos recientes, esto lo he sacado del National Geographic de este mismo año, y lo que contaban era que pronto el planeta empezará a vaciarse y que es un problema que tenemos que hacer algo para ello. Eso está ocurriendo ya no solo en España, que no hay la natalidad está a niveles muy bajos y que nacen, bueno, gracias a la inmigración esto puede cambiar algo, pero que nacen más niños de
nacen menos niños de las personas que fallecen. Entonces, en muchos otros países, como la China, por ejemplo, están teniendo un problema grave. Hasta hace pocos años en la China había una política de restringir la natalidad y solo dejaban tener un hijo o dos hijos y que no fueran niñas, porque para disminuir la natalidad. Hace, creo que fue 2 años, cambió los programas y ahora tienen programas de promoción de la natalidad, porque se han dado cuenta que no tiene gente joven para producir en las empresas, que la población está envejeciendo y que van a tener que pagar las pensiones de todos esos jóvenes. Entonces, hoy en día se favorece en la China el que haya más nacimientos que defunciones, ¿no? Esto lo está sacado El Economista, otro periódico, que en base a un estudio, la población de España en el año 2100 será la mitad de la población de ahora. Podéis imaginar, si en estos momentos tenemos, no sé, que sean 40 y 80 millones de habitantes, que en el año 2100 habría 25 millones de habitantes. ¿Cómo hacemos en España para pagar las pensiones con 25 millones de habitantes, la mayoría de ellos de edad avanzada? Que es un problema serio, no el que haya una explosión demográfica, sino que no haya suficiente población para la industria y para pagar pensiones. O sea, que hay que cambiar el chip. Bueno, eso en cuanto a la población. En cuanto a los recursos, en agricultura hay 3 recursos básicos, que son el sol, que lo tenemos garantizado, el suelo y el agua. Y entonces vamos a centrarnos en el suelo y en el agua. El agua es, para la agricultura, sobre todo en España, es un factor básico y, de hecho, a nivel mundial, el 70% del agua disponible está utilizada en agricultura. No se utiliza en la industria ni en los campos de golf, sino que se utiliza para la agricultura. Esto es a nivel mundial. A nivel de España, no me sé la estadística, pero será más. Puede ser un 75, un 80, pues un país seco, de regadío. Entonces, una gran mayoría del agua se utiliza para la agricultura. Si nos vamos de nuestro entorno y vamos en el mundo, vemos que hay 2.000 millones de personas que ni siquiera tienen acceso al agua potable. O sea, que aquí estamos utilizando el 80% del agua para regar los cultivos, y en África pues no tienen a lo mejor agua ni siquiera para beber. O sea, que hay mucha desigualdad en el tema del uso del agua. Pero también hay soluciones para esto. Entonces, esto es una de las posibles soluciones, que es utilizar la tecnología para hacer un uso más eficiente del agua. Este es un ejemplo de la utilización de drones para volar por encima de un campo de maíz, por ejemplo, y seguramente pues habréis visto viajando por ahí los campos estos, los pivots, que son campos de riego circulares. Entonces, con las imágenes obtenidas por el dron, estas imágenes se procesan utilizando algoritmos de inteligencia artificial, y se puede ver dentro de esa parcela qué cantidad de agua hay disponible y qué cantidad de agua se necesita para regar el cultivo. Entonces, en base a esos mapas, luego pues hay equipos que pueden hacer el riego pivot, pero aplicando en cada uno de los aspersores la cantidad de agua necesaria para esa zona. Con lo cual no se despilfarra toda esa agua, y en vez de necesitar el 70% del agua, pues podemos reducir un 50% o más el consumo del agua. O sea que la tecnología nos ofrece soluciones en el caso del agua. En el caso del suelo, el problema es que la práctica habitual, para sembrar cualquier cultivo, lo primero es labrar el suelo. Los agricultores se les conoce tradicionalmente como labradores, porque parece que su misión principal es labrar el suelo para que el suelo quede bien esponjoso, bien aireado, y se puedan sembrar bien los cultivos. Pero al dejar el suelo tan aireado, lo que ocurre es que al llegar luego las lluvias del otoño, pues ese suelo es fácilmente erosionado por el agua,
y se arrastra, se producen todas esas grietas, cárcavas que habréis visto, sobre todo en zonas que hay un poco de pendiente. En España la cantidad de erosión en suelos agrícolas son 540 millones de toneladas de suelo al año, son muchos millones de suelo que al final son arrastradas por los ríos y acaban en el mar, donde no solo no tienen ningún uso, sino muchas veces tienen un uso perjudicial. Contaminan cuando se habla de la Manga del Mar Menor, de todas estas zonas, pues también hay un problema de aguas agrícolas que vienen con suelo, con fertilizantes, etc. En cambio, en las zonas altas, lo que ocurre es que todo ese suelo que estaba superficial se lava y se queda el suelo más profundo, que no es fértil y que no aguanta la producción de cultivos. Entonces, aquí otra vez pues tenemos el problema de decidir si dejamos el campo labrado, como se ha dejado siempre, o dejamos el campo sin labrar, ¿no? Y lo que hoy en día dice la tecnología es que hay que utilizar técnicas de siembra que se llaman de siembra directa, que es sembrar el cultivo sin necesidad de levantar el rastrojo que había del cultivo anterior. Hoy en día existen máquinas que pueden perfectamente realizar la siembra del cultivo sin levantar el terreno y el cultivo se desarrolla perfectamente y te evitas pues, los gastos de tener que labrar, todo el tiempo que se le dedica y ese suelo que está protegido por este rastrojo, pues es mucho más difícil que se erosione. O sea que existen soluciones que impiden que se siembre el suelo, que se labre el suelo. Y entrando en el tema ya del medio ambiente, pues uno de los aspectos es el tema de la biodiversidad. Sobre la biodiversidad pues se puede hablar horas porque hay miles de organismos, pero yo he traído uno que es el caso de las avutardas. Hay aquí algunos que saben lo que son las avutardas. Habitualmente, cuando esta charla la doy en institutos, pregunto qué son las avutardas y nadie me sabe decir qué son las avutardas. Aquí no sé si, bueno, no voy a preguntar porque aquí sí que habrá gente que sabe las avutardas. La avutarda es un ave, es el ave de mayor peso que hay en el mundo. O sea, que hay aves de mayor peso, hay las avestruces o los ñandús, pero no vuelan. Este es el ave de mayor peso que es capaz de volar. O sea, que es un ave emblemática, que tiene una importancia y no se encuentra en Australia ni en África, sino que se encuentra aquí mismo, a 40 kilómetros de Madrid, en las zonas de la Alcarria, en las zonas un poco altas, las zonas esteparias, pues tenemos la avutarda, y la avutarda es una especie en peligro de extinción. Y uno de los países donde más hay en el mundo es en España. O sea que en España, en la Comunidad de Madrid, aquí a 40 kilómetros, tenemos una especie en peligro de extinción, y no una especie cualquiera, sino una especie que es el ave de mayor peso que puede volar, ¿no? Aquí os he presentado, esto es de un cartel de turismo, esto es de Extremadura, en el cual presentaban la riqueza de aves que hay en un campo agrícola. Dentro de cualquier sembrado, que parece que no hay nada, pues hay una cantidad de aves que son, además de la perdiz y la codorniz, que todo el mundo conoce, pues hay una serie de aves, pero entre las cuales la reina, digamos, sería la avutarda por su tamaño. Pues, ¿qué se puede hacer para solucionar? Bueno, el descenso de estos aves, pues se ha documentado en un estudio del CSIC que ha disminuido en los últimos años un 25%, y la causa son las prácticas de la agricultura. Entonces hay que cambiar las prácticas de la agricultura. Y en ese sentido, pues ya hay planes en los cuales, pues por ejemplo, las plantas fotovoltaicas que están cada vez más extendidas por los campos, pues hay un programa por el cual se va a exigir a estas plantas que subvencionen a los agricultores de las zonas CEPA, que son las zonas de especial protección de aves.
Que los agricultores de estas zonas tienen que utilizar una serie de prácticas, como son pues, cosechar más tarde para no destruir los nidos de las avutardas, dejar un año de barbecho, etcétera, ¿no? Y eso les cuesta un dinero, y entonces pues que las plantas fotovoltaicas de alguna forma ayuden a subvencionar estos gastos. O sea, que hay medidas para proteger a estas aves. Y así llegamos al famoso tema del cambio climático. Todo el mundo ya ha oído hablar de cómo han ido subiendo las temperaturas desde el siglo pasado y cómo ya estamos cerca del nivel del 1,5 de subida, que supone una serie de perjuicios, como pueden ser, pues, entre otras cosas, pues, todo lo de la lana que hemos visto recientemente, el calentamiento de los mares, los fenómenos extremos que se producen, etcétera, ¿no? Y en esta línea, pues ahora recientemente, en el mes de noviembre, salía una noticia diciendo que el Mediterráneo es la zona cero del cambio climático. O sea, que el cambio climático está en todo el mundo, pero particularmente en España y en el Mediterráneo, que lo que ha ocurrido en Valencia no es una anécdota, sino que es lo que se espera, porque está justo en una zona que va a ser clave, ¿no? Entonces, que España tiene mucho que perder en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver la agricultura con el cambio climático? Pues tiene que ver mucho. Si veis aquí, bueno, el cambio climático está causado por los gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero se producen como consecuencia de la producción de energía, de las plantas de producción, bueno, que utilizan carbono o utilizan combustibles fósiles, como consecuencia de la energía, pero en lugar de la industria, pero en tercer lugar como consecuencia de la agricultura. La agricultura produce casi una cuarta parte de los gases de efecto invernadero. La agricultura, que a veces puede tener una imagen muy verde, que todo es muy bucólico, pero también son contribuyentes importantes al cambio climático. ¿Y de qué forma la agricultura contribuye al cambio climático? Pues por un lado la ganadería, las vacas tienen pues una digestión, tienen la digestión del rumen, que es una digestión anaeróbica, y producen metano. En la digestión esa se produce metano, que no son cantidades muy grandes, pero el metano es un elemento que es mucho más contaminante, digamos, que el CO2. O sea, el CO2 es el que se habla siempre, es el más abundante, el metano es mucho más escaso, pero una unidad de metano tiene un efecto mucho mayor que una unidad de CO2. Y la ganadería produce metano. El laboreo del terreno, además de producir erosión, pues el carbono, la materia orgánica que hay en el suelo, con las labores se oxida y produce CO2. Entonces, como consecuencia de estar labrando, se está produciendo CO2. Y luego en la fertilización se aplica nitrógeno para que se alimenten las plantas, pero todo el nitrógeno que se aplica no lo utilizan las plantas. La mayor parte del nitrógeno se queda en el suelo y también los microorganismos lo descomponen y producen N2O, que es otro de los gases de efecto invernadero. O sea, que se están produciendo en las prácticas habituales, como es criar vacas, labrar el suelo, fertilizar, se están produciendo gases de efecto invernadero. Y en cuanto a los efectos, pues si veis el mapa mundi, he trazado una recta a nivel de España, y de la recta esa para el norte, los efectos previstos del cambio climático son un aumento de la producción hasta de un 25%. Porque imaginaros en Finlandia o en Noruega, si le sube 2 grados de temperatura, la temperatura estacional, todos felices, porque van a producir cultivos que antes no producían. Antes tenían una limitación que eran las temperaturas bajas, pues ahora con estas temperaturas la producción va a aumentar. Entonces, en todo el norte, en los países nórdicos, en Alemania, en Canadá, en todo el norte, pues un aumento de la temperatura puede ser beneficiosa. En cambio, de España para el sur,
un aumento de temperaturas, si ya tienen temperaturas de 40 grados, pues un aumento de 1,5 grados pues supone 41,5 grados. Entonces, con ese tipo de temperatura, los cultivos, lógicamente, se resienten. Entonces, vemos que en toda la zona de África, bueno, en Sudamérica también, en México, en Paraguay, en muchas zonas del mundo, eso, un aumento de 1,5 grados puede suponer pérdidas de un 25% de la producción. Y eso ocurre en África, que ya habíamos visto que ya tenía un problema de alimentación, y con el cambio climático ese problema se ve agravado. Y de hecho, ya está ocurriendo que en las zonas del sur de África pues están teniendo problemas de sequía, y como consecuencia, como la gente vive principalmente la agricultura, pues hay 20 millones de personas que están padeciendo hambrunas como consecuencia de la sequía. Como siempre, pues existen soluciones, la tecnología trata de buscar soluciones para esos temas, y una de las soluciones pasa por la edición genética, que es una técnica que está en Europa, está siendo discutida, en Kenia no tienen problemas, y gracias a edición genética han sacado, por ejemplo, una variedad de maíz que es tolerante a la sequía. O sea que esas condiciones de sequía las puede sobrellevar mejor que las variedades tradicionales. Entonces, bueno, estamos hablando de soluciones que tienen que tomar los gobiernos, tienen que tomar medidas, impuestos, que tiene que tomar la ciencia, pero ahí no se queda la cosa. Hay soluciones que se pueden tomar a nivel individual, que podemos tomar todos. Entonces, una de las soluciones es modificar nuestra alimentación. Entonces, producir 1 kilo de carne de vaca no produce los mismos gases de efecto invernadero que 1 kilo de garbanzos. Producen muchos más gases. Entonces, una de las soluciones es consumir más productos vegetales y menos productos animales. En ese sentido, digamos, desde el punto de vista de cambio climático, sería recomendable que la dieta estuviera basada, pues la mitad de la dieta en productos vegetales, en verduras, en frutas, que hubiera una cuarta parte de la dieta basado en pan, en pastas, en legumbres, y que la parte dedicada a peces y a animales, vamos, que fuera una minoría. Entonces, este tipo de menú sería el más deseable pues, desde el punto de vista del clima, pero da la casualidad que también es el más deseable que los especialistas en nutrición humana recomiendan precisamente una dieta de este tipo. O sea, que no solo es buena para el planeta, sino es buena para nosotros. Entonces, bueno, hemos estado hablando de muchos temas. Para centrarse un poco, voy a tratar de dejaros 4 mensajes para que os podáis llevar a casa. El primero es que hay suficientes alimentos para todos. El problema es que están mal distribuidos. El segundo es que la población a día de hoy sigue creciendo, pero por lo menos hay un horizonte. La población, de acuerdo con todas las estadísticas, va a empezar a decrecer. Todavía no, pero va a decrecer dentro bueno, las previsiones son 40 años, puede ser 40, puede ser 30, pero vamos, pero que la población, debido a la baja natalidad en muchos países, va a ir disminuyendo, o sea que esto no va a explotar. Hay que cuidar más los recursos básicos, que son el agua y el suelo, pero como hemos visto, sabemos cómo hacerlo, hay técnicas para hacerlo. Luego las tendrán que incorporar los agricultores, pero la tecnología existe. Y por último, el cambio climático existe, es una amenaza real, no son utopías, pero estamos todavía a tiempo de solucionarlo. Hay medidas que se pueden ir tomando, no estamos en un punto de no retorno, o sea, si se toman las medidas se puede reducir y ir para atrás,
pero hay que tomar medidas. Pero es importante que no seamos pesimistas. Muchas veces la amenaza del cambio climático lleva a mucha gente a decir, bueno, esto es así, no hay vuelta de hoja, pues no vamos a hacer nada, porque ¿para qué vamos a hacer nada si esto es irreversible? Y no, se pueden hacer muchas cosas y se puede dar la vuelta a la tortilla en el caso del cambio climático. Únicamente hay que seguir las pautas que están marcadas. Y bueno, yo os dejo para que haya tiempo para preguntas. El tema este que has comentado de la siembra sin roturar el campo, ¿hay estudios ya hechos de la productividad que se consigue sembrando de esa forma? Yo ya estoy jubilado y llevo trabajando en esto 50 años. Mi máster en la Universidad de Illinois era ya de siembra, vamos, no siembra directa. Los agricultores de la zona en Illinois hacían una rotación trigo-soja y sembraban la soja con avión en mitad del trigo antes de que se cosechara el trigo. La soja en el suelo empezaba a germinar, cosechaban el trigo y luego salía la soja. Esto era en el año 75. Desde los años 70 se está haciendo siembra directa. En España es uno de los países de Europa que más siembra directa se está haciendo. No me sé la superficie, pero llevamos desde los años 70 haciendo siembra directa. Hay máquinas que permiten perfectamente sembrar y el cultivo nace, parece mentira, porque siempre tengo la idea de que para que un cultivo salga tiene que estar la tierra bien preparada, labrada. Los cultivos salen perfectamente y se obtienen los mismos rendimientos con la tierra sin labrar que con la tierra labrada. O sea que el tópico de que el tabú de que hay que labrar la tierra para que los cultivos establezcan es un tabú. Hace falta máquinas especiales más pesadas, con unas cuchillas que abran el suelo. Hace falta aplicar un herbicida, porque las labores tienen una misión de destruir malas hierbas. Hace falta utilizar una tecnología especial, pero se puede hacer perfectamente y está súper demostrado. Sí. Gracias por la presentación, muy interesante. Veo allí está escrito, están mal distribuidos los alimentos. En Chicago, que mencionaba Illinois, en Chicago Board of Trade. Esto es una gran bolsa de commodities agrícolas. Hace unos años, antes de la pandemia, escuché a alguien que se considera a sí mismo un campesino referirse a que la especulación capitalista, que en sitios como este, puede tener unos impactos brutales sobre las condiciones de alimentación de todo el mundo. Cuando se habla de técnica, la técnica está dentro de ese contexto. La técnica, incluso en ese contexto, tiene lo que también se sabe en economía, paradoja de Jevons, es que hay un efecto rebote. Es decir, buscamos mayor productividad, pero eso no va a parar la máquina, todo lo contrario, la alimenta. Entonces, la pregunta por concretar es, ¿cómo ve el impacto de esa economía? Ya lo está diciendo ahí en cierto modo, para el impacto de una economía que nos lleva desde hace tantas décadas o siglos, que sigue prometiendo más y más. Sí, indudablemente la economía tiene mucho que ver con esto, pero yo iría más allá. O sea, el Chicago Board of Trade tiene mucha relación con toda esta problemática porque ellos van manejando los precios y este grano se exporta a países consumidores, etcétera. Pero hay un dato que a mí me preocupa más que el Chicago Board of Trade, que es el mayor stock de maíz que hay en el mundo está en China. Y no es que se produzca mucho maíz en China. China importa maíz de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y tiene el mayor stock de maíz. China sabe que la agricultura, los alimentos, van a ser el recurso del futuro. Entonces, se preparan para ello y esto es independientemente. China no está dependiendo del Chicago Board of Trade. Ellos tienen su propia política, saben que el tener maíz es una riqueza indudable y entonces tratan de acaparar el maíz para poner sus propias condiciones, ¿no? Entonces, sí, la economía juega
poco ahí con los precios, pero bueno, la economía sigue unas reglas más o menos conocidas. Y el agricultor americano está pendiente del Chicago Board of Trade para hacer sus siembras, ¿no? Pero el comportamiento chino es más impredecible. A mí me preocupa más el comportamiento chino, que no lo conozco, que el comportamiento del Chicago Board of Trade, que es predecible. Luego la gráfica que ha mostrado China, una evolución muy positiva para ellos. Y sigue. Hoy en día China está no solo comprando el maíz, sino que está comprando todas las compañías relacionadas con la agricultura de gran importancia. Yo trabajo en tema de mala hierbas, herbicidas. Hoy en día, cuando yo empecé, había 25 compañías químicas trabajando en desarrollo de herbicidas. Hoy en día hay 6, de las cuales 5, entre ellas Syngenta, es propiedad de Ken China. O sea, son chinas. Los chinos están comprando las grandes compañías de fitosanitarios y cualquier día veremos en los periódicos que John Deere la compra a China. Están comprando no solo el maíz, sino las compañías relacionadas con la agricultura. ¿Qué crecer España la producción de alimentos? Necesitaría. Pero si España produce X, ¿cuánto podríamos llegar a producir? ¿Y qué haría falta para eso? España en general tiene un problema que es el agua. Entonces, con el agua no hay mucho campo de mejora en la agricultura de secano. La agricultura de secano se puede hacer más respetuosa con el medio ambiente, pero los rendimientos mucho no pueden aumentar. La superficie tampoco puede aumentar. La que sí que puede tener más futuro es la agricultura de regadío. Y de hecho está teniendo futuro. O sea, la adquisición de buenas tierras de agricultura de regadío está, pues, no voy a decir a nivel del mercado inmobiliario, pero están creciendo los valores. Hay grupos de inversores que están comprando tierras de regadío en España, porque sí que puede haber un futuro para la agricultura de regadío en cuanto a que sea una agricultura más eficiente, que se ajuste a las demandas de Europa, etcétera. O sea, no tanto que vaya a aumentar mucho la producción, sino que produzcan alimentos de mayor valor. O sea, que la agricultura, a lo mejor ahora se producen un alimento que tiene un valor añadido relativamente bajo, que se produzcan aguacates o chirimoyos o otro tipo de productos. Entonces, la industria agroalimentaria de las zonas de regadío sí que tiene futuro en España. La agricultura de secano, pues no creo que pueda avanzar mucho. Y una primera pregunta, en cuanto a embalses, pantanos y obras hídricas grandes, ¿no se hace porque tiene un coste medioambiental muy grande o porque realmente no aportaría nada a esa producción? Es un tema, desde mi punto de vista, estoy hablando que la agricultura de regadío sí que tiene futuro. Entonces, los embalses sí que tienen un interés. El impacto medioambiental es discutible. O sea, el interés económico es indudable. El impacto ambiental es discutible. Yo creo que en esa situación España debería jugar más en el sentido de mantener una economía que sea competitiva. Una economía competitiva, pues a veces supone algún riesgo. Pero bueno, eso ya es una visión personal del tema. Yo asumiría riesgo. El monopolio del maíz, creo que China es un poco, ¿no?, la que va a tener la voz cantante. Efectivamente. Del arroz que no hemos hablado, ¿quién podría o qué país podría ser el que más manejara este asunto? También es un alimento bastante importante. Sí. Supongo que también China. Lo que pasa es que China es productor de arroz. Entonces, claro, el caso es menos sangrante, el caso del maíz. Porque siendo el mayor stock de maíz en China, no son productores, bueno, producen maíz,
pero no son grandes productores de maíz. Entonces lo que hacen es acaparar maíz de otros países. En arroz sí que son grandes productores de arroz. Va a llegar a ser también el mayor controlador del arroz. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Pues, no, Bueno, habitualmente en las noticias sale el poder que tiene China económico, ¿no? Y cómo está desbancando a... Bueno, Europa está totalmente fuera de juego y está desbancando a Estados Unidos. Pero en el sector de alimentos no es una noticia diaria, pero es también así. Volviendo a lo del agua, aparte de los pantanos, ¿cómo podría España invertir más para...? España, la parte, digamos, negativa es eso, que tiene poca agua, pero la parte positiva es que España es muy eficiente en el uso de agua. No sé cómo se podría comparar con Israel, pues utilizamos mucha técnica, mucha tecnología israelita, pero la tecnología que se utiliza hoy en día en la mayor parte de España es una tecnología muy eficiente en el uso de agua. Los sistemas de goteo, todos estos aspersores que se pueden programar. España es uno de los líderes en la eficiencia en el uso del agua, porque nos interesa, porque estamos en ese juego. Entonces, yo creo que España pues, debe y puede jugar un papel importante en hacer un uso más eficiente del agua que tenemos, del poco agua que tenemos. En ese sentido, la polémica está que siempre hay entre los trasvases de llevar agua de unas cuencas a otras, frente a, o sea, por plantas desaladoras, por ejemplo, en la zona a donde vamos a llevar el agua. ¿Qué balance hay, digamos? ¿Qué ventajas tiene una cosa u otra? Bueno, yo en temas de estos hidráulicos no soy muy especialista. Mi pensamiento es que los trasvases muchas veces no se llevan a cabo por intereses regionales. O sea, cada uno defiende su agua, pero sería más razonable que el agua que sobra en el Ebro se utilizara en Murcia. Y si no se hace, no es por un problema técnico ni un problema ideológico ni siquiera, sino muchas veces con un interés de mantener tus recursos, ¿no? En las plantas desaladoras para uso de consumo humano, vale, para uso de agricultura se están haciendo y se están utilizando, pero ahí nos chocamos con otro problema, que es el problema que se estuvo hablando en la anterior charla, que es el problema de la energía. Las plantas desaladoras requieren un gran consumo de energía y la energía es otro factor del cual hoy no hemos hablado, pero es otro factor crítico. Entonces, yo no veo el utilizar, a no ser que sea una utilización de una energía renovable, etcétera, etcétera, el utilizar la energía para desalinizar el agua del mar. Teniendo agua dulce que se va todos los años al mar. Por último, una cosa más. Volviendo a lo del cambio climático, usted, bajo su punto de vista, cree que la zona de España más afectada que va a surgir va a ser todo Levante, ¿no? Sin duda. En general, ¿no? Sin duda. El Mediterráneo tiene una bomba de relojería que ya se ha manifestado ahora recientemente, que es las temperaturas que se alcanzan en el verano en el agua del Mediterráneo. Y como esas temperaturas que se han alcanzado este año y que han producido estas consecuencias, nos podemos adaptar a ese cambio. Podemos no construir en zonas que vayan a ser, pero las danas se seguirán produciendo. Podremos evitar el estar viviendo en una zona de danas o que nos avisen con tiempo o podemos tomar todo tipo de medidas, pero las danas se van a repetir en toda la zona del Mediterráneo. En la zona más, la zona cero esa que decía, efectivamente es el Mediterráneo. El norte de España no sufre de efectos tan... No, el norte de España, porque el calentamiento del Atlántico, que es otro problema,
pero ese desemboca en huracanes en la zona de Florida, en Cuba, Costa Rica, pero digamos, ese calentamiento se va por las corrientes atmosféricas, se va hacia el oeste. Pero en el Mediterráneo se viene también hacia el oeste, pero el oeste somos nosotros. Hablando de la pregunta, ¿qué opina? Porque yo he oído varias veces que toda la parte del trigo, o del maíz, genéticamente, he oído que algunas empresas, como que son maíces que tienen que comprar la semilla y luego pues, no se puede comprar, etcétera. Y es muy apasionante. Quería contar un poco si realmente son tan malas Monsanto y compañía o realmente positivas. Sí, no, es un tema también tabú, ¿no? Ah, vale. No, pero los temas tabús, hoy he tratado de romper algún tabú, ¿no? Entonces, en el tema de los transgénicos, el maíz este que he presentado decía edición genética. No es un maíz transgénico. No es lo mismo edición genética que transgénico. Lo primero. Bueno, lo primero, en algunas de las presentaciones que hacía, utilizaba una imagen de un tomate y preguntaba a los asistentes si se tomarían un tomate lleno de genes. Y la mayoría de la gente respondía que no se tomaría un tomate lleno de genes. Cuando un tomate está lleno de genes, igual que nosotros estamos llenos de genes, porque los genes son los elementos básicos de la vida. Pero la gente oye hablar de genética y se asusta. Entonces, todo lo que sean transgénicos, todo el mundo está en contra de ellos. Y como consecuencia de ello, en Europa, digamos, no se han autorizado, hace años una excepción, pero en Europa es la única zona del mundo en donde no se pueden sembrar transgénicos. La edición genética es diferente que los transgénicos. En el transgénico, no sé si os voy a aburrir, se introduce un gen de otro organismo diferente. Por ejemplo, en el maíz se utilizaba el gen de Bacillus, de una bacteria, se introducía un gen que daba resistencia al maíz, ¿no? Entonces era un gen de un animal, de una bacteria, que se introducía en una planta. En edición genética se utilizan otras técnicas diferentes y entonces son genes de la misma planta que se cambian de lugar, que se intercambian. Entonces la edición genética está autorizada desde hace un año o así, está autorizada en Europa, que es una técnica que no se considera nociva. Los transgénicos se podrían discutir mucho sobre ellos desde el punto de vista de alimentación humana, que es lo que preocupa a la mayoría de la gente. No tienen ningún efecto. Se han hecho cantidad de estudios y no tienen efecto en la alimentación humana. Pueden tener otros efectos, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Desarrollo de resistencias, etcétera. Pero no tienen. Pero edición genética no tiene ningún problema. Entonces, utilizando técnicas de edición genética, que son los que no sé si habréis oído en las técnicas CRISP, es un tipo de técnica que permite editar el genoma de una planta de maíz, sin meter genes de fuera, sino cambiando los genes. Y esa es una técnica que no está discutida nada más que por quien está en contra de cualquier tocar, pero eso en la genética normal durante siglos se ha estado haciendo. O sea, no debería de ser un problema ni siquiera en Europa en el futuro, la edición genética. Y da posibilidades inmensas. Pues muchísimas gracias a César por esta charla tan interesante que nos ha aportado tantos elementos de reflexión, además. Y nada, ya para terminar les quería anunciar la siguiente charla. Me dan un segundín, que será ya después de las Navidades, ya en el mes de enero. Y que será esta que pueden ver aquí, que sería, que tiene como tema la egiptología y que será sobre quiénes eran y cómo actuaban los ladrones de tumbas en el Antiguo Egipto, y que ya será el día 12 de enero de 2025 a las 12 y entrada libre y gratuita como esta misma charla. Muchísimas gracias a todos por venir.